la veamos. Estamos en la página 8 de nuestro manual del módulo 10, Evangelismo Personal, Grupal y Masivo, y estamos en el inciso A de la unidad 3, donde empezamos los modelos bíblicos, y empezamos con el inciso A, que es muy cortito, pero hay mucho que decir. Ahí les dije que queríamos hablar de los dos modelos que tenemos ahí. El modelo de Noé, que era ese modelo donde decía yo, ¿por qué Dios escoge un modelo único de salvación, que es una sola arca? Recuerdan ustedes que estuvimos hablando de este tema, y no escoge diferentes alternativas, y ahí entró un poquito la discusión, no discusión en el sentido de no estar de acuerdo, sino de enriquecernos de los conceptos que daba Pastor Moisés, en el sentido de que la iglesia tiene otros objetivos a veces en mente, menos el tener a mm, pues el sentido realmente de el propósito, que es llevar las buenas noticias, ¿no? En una sola fe, que es a través de la obra sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo, y tiene otro evangelio. Por eso, inclusive dice Pablo, si alguien les predica otro evangelio que no es el que nosotros le prediquemos, así mismo seamos nosotros, sea anatema, es decir, apartado de Dios, lejos de Dios. Lo que no es de Dios no tiene por qué ser parte del Evangelio. Sin embargo, hay muchas técnicas y modas en cuanto a la evangelización, y aquí es donde entramos al tema de Jonás. Jonás empezamos a hablar un poquito, y ahorita vamos a hablar del el tiempo de Esdras, que se liga bien con esto. Recuerdan ustedes que Jonás estaba eh, pues siendo llamado a predicar, pero a los gentiles, a los que no eran judíos, y él se negaba a hacerlo. Y esto tiene que ver mucho con la idea judía de que la salvación viene de Israel. Eh, en ese sentido, ellos tenían un nacionalismo muy interesante, en el cual el pueblo escogido de Dios era, pues, el pueblo de Dios, ¿no? Y como escogidos de Dios, eh, es una realidad, pero cuando el Señor Jesús, ¿recuerdan ustedes ese pasaje? Acuérdenme ustedes en este momento, eh, no lo tengo presente, es Jesús el que dice, eh, eh, aún si yo sacara, aún Dios puede levantar. ¿Qué es lo que estaba? ¿Recuerdan ustedes el pasaje? ¿De qué se trata? Recuérdenme, por favor, de qué se trataba ese pasaje. Con los judíos están alardeando de su... eh, ¿cómo puede decir? De su origen divino, ah, y dice, Dios puede levantar, ¿recuerdan ustedes? Levantar hijos de las piedras. Esa es la frase, está en los dos evangelios, Mateo y Lucas, en los primeros capítulos, lo leemos en los primeros capítulos, no tengo la cita ahorita, no la iba a mencionar, pero en cualquiera de los dos evangelios, está en cualquiera de los de estos primeros, en los primeros 5, en la primera parte. Y el de Lucas es muy interesante, está Lucas hablando en un sentido de el capítulo, ayúdenme ustedes a recordar, eh, está hablando de historia. Lucas, lo recuerdo porque está hablando de historia, está hablando de los tiempos en que Jesús viene y cómo es que viene, y dice que Dios clama en el desierto, y ese es el sentido del Mesías, ¿no? Del Mesías que viene. Y entonces, de alguna manera, en este pasaje, tal vez lo estoy eh, confundiendo un poquito, pero por ahí debe estar el pasaje que les digo más adelantito. Dice que los judíos deben dar frutos dignos de arrepentimiento, o sea, no es el solo hecho de ser nacido judío. Esto lo podemos traspasar a nuestros días, porque no es el hecho de estar en una iglesia, menos aún de ser parte de un liderazgo, sino nuestros frutos van a ser los que van a dar frutos. Y por eso Jesús le dice estas duras palabras.
pues yo puedo levantar hijos, Dios puede levantar hijos de aún de las piedras. Este pasaje deja una enseñanza muy clara, por lo menos cuando tenemos una lectura cristocéntrica del Evangelio. En este sentido, en esta lectura más cristocéntrica del Evangelio, nosotros empezamos a ver de alguna manera, eh, bienvenida por ahí Arturo Alicia, ya lo estoy viendo ahí, este, Gracias, buenas noches. espero que ahora sí estén ahí con buena visión, ahora sí los veo bien. Entonces Sí, estamos a 8. Y en ese sentido, de lo que estábamos hablando, recuerden ustedes el pasaje, este que estamos mencionando, es cuando Jesús empieza a predicar, o Juan empieza a predicar, le dice que, pues, que no solamente es tener una posición de líderes, no solo es ser fariseos, sino necesitan dar frutos dignos de arrepentimiento, dice en Mateo y en Lucas 3. Y más adelantito Jesús lo reafirma en los primeros capítulos cuando ellos dicen, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. Dice, bueno, pero Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Esto se ha convertido en algo, en dos puntos, me parece dos extremos peligrosos. Uno es el judaísmo judaizante, que se piensa que el cristianismo tiene que ver mucho con el judaísmo. Está bien, sí, las raíces profundas, dice una teóloga, las raíces profundas del Nuevo Testamento están en el Antiguo Testamento, pero no necesariamente este pasaje. Entonces, por ahí si alguno me ayuda a recordar este pasaje, como les dice Jesús, para leerlo directamente, me ayuda a buscarlo y con su concordancia dice Dios no puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿no? Entonces, este pasaje nos hace ver algo que es una forma donde tenemos que tener centrada nuestra visión en una visión cristocéntrica del Nuevo Testamento. Una visión bíblica del Nuevo Testamento tiene que ver con un sentido cristocéntrico. Esto es definitivamente así. No puede ser una visión bíblica si no es cristocéntrica. Entonces debemos estar en el centro y cuando está en el centro está esto. Adelante, Pastor Fernando. Perdón, maestro, tengo el versículo, ¿lo leo? Y danos la cita y lo lees, por favor. Ok, es Lucas 3:8 y dice Jesús, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Uh-huh. Gracias, pastor, por darnos la referencia. No sé, sutil. Fíjense ustedes lo que le estaba platicando, ¿no? También debe ser en los primeros capítulos de Mateo, se repite esta misma frase. Y esto nos da un sentido desde el principio de los dos evangelios. Este evangelio que es tan, en Lucas, que es tan histórico, que el Espíritu Santo nos deje esta huella, nos permite ver cómo nuestro evangelio debe ser cristocéntrico. Ahí tenemos los dos extremos. O estamos en contra del pueblo de Israel, o estamos tan a favor del pueblo de Israel que no encontramos un centro verdadero. ¿Y cuál es el punto desde mi perspectiva? Es este. Desde mi perspectiva es que el Señor escogió al pueblo de Israel como pudo escoger a los de Jalisco, porque Él quiso. No hay ninguna cosa maravillosa en el haberlos escogido. Escogió al pueblo de Israel como escogió a los de Catepec, como pudo haber escogido a los de Catepec. No hay, no había una razón, porque Él quiso, en su puro afecto de su voluntad, dice Pablo, nos escogió, el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando los judíos creían que eran más especiales por haber sido escogidos ellos, el Señor, como se dice, aprovechando el término de fútbol, cuando les para los tacos, ahí en Lucas capítulo 3, que nos leyó el pastor Fernando, y le dice, pues mira, no se preocupen, ven esas piedras, de ahí Dios puede levantar hijos. Es decir, no tienen nada de especial ustedes, nada de especial para ser hijos de Dios, más que Dios los escogió a ustedes. Eso es lo especial que tenemos. Entonces, en el Antiguo Testamento, el evangelismo se hacía a través del pueblo de Israel. Por eso,
el pasaje o el libro de Jonás es tan importante porque él es llamado a salvar un pueblo que no era judío, un pueblo que no era parte de la gracia, que no era parte del llamado, es llamado a predicarles para que se arrepientan, porque si no se arrepienten van a ser destruidos. Entonces Jonás naturalmente pues dijo, agarró en sentido contrario, porque él pensaba que sí era algo especial lo que ellos tenían para ser ellos escogidos. Y esto es una grande lección para el evangelismo. El evangelismo nos habla de que ningún mérito tenemos para ser escogidos. Simplemente en el puro afecto de su voluntad es que somos llamados y escogidos. Por eso este pasaje de Jonás es tan interesante. Se ha dicho de paso aquí, y es un punto bastante importante, de ahí en adelante los judíos toman dos caminos diferentes. Unos los que creen que pueden los gentiles ser salvos, por eso está incluido el libro de Jonás en su canon, y los que piensan que únicamente a través de convertirse o ser llamado a algo que se llamaba prosélito podían ser salvos o llegar a la salvación de Dios. ¿Qué ejemplo más grande la lucha en la iglesia primera del siglo I y II entre el pueblo que eran los primeros judíos y que eran cristianos? La primera iglesia era totalmente judía y la segunda generación de cristianos que ya eran gentiles. Caso específico, pues Lucas, Marcos, Timoteo. Por eso es tan importante lo que habla Pablo de Timoteo, porque él dice, no era necesario que se circuncidara, pero pues yo lo hice para estar bien con los judíos y el libro de Timoteo deja toda una enseñanza. Ahora, ¿cuál era la manera en que Dios estaba preparando la salvación y la venida de su Mesías? Lo estaba preparando a través de deshacer todo lo que el pueblo había hecho como una idolatría. El mismo servicio a Dios había llegado a ser una idolatría para ellos. Y esto de tal manera que pensaban que ellos eran tan beneficiados por Dios que podían salvarse aunque fueran los perversos, y esto es una actitud humana muy común, ¿no? Todos, por muy malvados que seamos, cuando sentimos que Dios nos llama a cuentas, pues le pedimos a Él, ¿no? Dicen que todo mundo al final, en una situación de crisis, pues está invocando el nombre de Dios. Ahora bien, fíjense ustedes esto. ¿Cómo es que el Señor hace doblar, dice la palabra, la cerviz, la cabeza? Lo agarró así como lo agarra uno de la cabeza y lo agacha y lo tira hasta el suelo. Dios a veces hace eso. A mí en lo particular, en algunas ocasiones me ha hecho ir hasta el suelo, ¿verdad? No de rodillas, no orando normalmente, sino literalmente hasta el suelo, hasta sentirme como si fuera un trapo viejo que caí, porque la miseria humana mía me ha llevado a ese lugar. Y en ese momento tengo que reconocer que Dios está tratando conmigo en algo especial. ¿Cuál fue la manera en que Dios trató con su pueblo? ¿Cómo se llamó esta etapa? Tenemos un profeta ahí que es Daniel, tenemos el profeta Jeremías que advirtió acerca de esto, y todo esto era un camino para llevarlos en cautiverio a Babilonia. El cautiverio, la diáspora, la esparción de los pueblos. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, el pueblo ya se había dividido después de, recuerdan que era el rey David, luego su hijo que gobernó, que era Salomón, y luego teníamos a Absalón, ajá, y a Roboam y a Jeroboam, que eran los que iban a ser descendientes de David. Uno de ellos era descendiente, otro no. Y estos se divide el reino de Israel en dos partes. El reino del norte, que son la mayoría de las tribus, y el reino del sur, que se queda con la tribu de Judá, donde es el rey David. Ahora bien, esta tribu del norte desaparece con el cautiverio. Los asirios llegan primero y los destruyen totalmente. Los dispersan. En su lugar llegan a la tierra y traen gente de otros pueblos a habitar ahí y se hace una mezcolanza, lo que nosotros conocemos como una religión que tiene el judaísmo como base, pero es una religión que es totalmente contraria a Dios.
y toma lo peor de las religiones y toma lo peor de la religión judía, y estos son los samaritanos. Recuerden ustedes que Jesús habla con una mujer samaritana también en los primeros capítulo 4 de Juan. Bien, el, el pueblo de Israel es destruido y es mezclado con todas las naciones de la tierra, es diluido el pueblo de Israel, deja de existir las tribus de Israel. Nadie actualmente puede decir yo soy de tal tribu, porque ya esto fue totalmente mezclado. Se hicieron mezcolanzas y muchos en la historia de los judíos sería interesante ver cómo retoman el judaísmo, pero lo retoman desde una perspectiva histórica ya mezclado. Y los otros son los que son llevados a Babilonia. Daniel es el caso específico. Cuando conquistan los babilonios el sur, cuando conquistan el sur, saben que lo que pasa es que, pues yo se los he dicho como ejemplo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen más de 5 millones de pesos en el banco ahorita, en Banco Azteca? Levanten la mano, ¿verdad? Entonces ahí los que tienen más de 5 millones, 50 millones de pesos, todos esos se pueden salvar. Todos los demás pasan por las armas, no los necesitamos. Y nos los llevamos cautivos porque nos van a servir a nosotros. Se llevaron a la gente más pudiente, a la gente más rica, se las llevaron a Babilonia cautivos. Dejaron la ciudad de Jerusalén despoblada, le toca a Esdras y a Nehemías reconstruirla. Nehemías en el aspecto militar y de reconstrucción, y Esdras en el capítulo 7 nos narra cómo esta reconstrucción se trata de volver a instituir la enseñanza de Dios a través de los escribas y de los profetas. Este es el origen de los famosos fariseos, a los cuales Jesús les dice en el capítulo 3, que nos hizo favor el pastor de leer, que el Dios podía levantar a hijos a Israel. Este es el origen. ¿Cómo los habla? ¿Cómo les habla Dios? Muy fuerte. De tal manera que no podemos decir que los fariseos no eran personas malas. Eran personas que de alguna manera habían entendido que si no seguían la ley a pie de la letra, iban a fracasar. Ahora, ¿qué tipo de evangelización entonces tenía en el Antiguo Testamento? Una evangelización de tipo étnico o de tipo de nación. Y esa evangelización a veces se traspola o se lleva a nuestra actualidad, porque nosotros evangelizamos, les dije que una manera que evangelizaron las iglesias cristianas por mucho tiempo era por el tipo de generación, no de degeneración, sino de generación. Es decir, yo esperaba que mis hijas, que mis nietos, que mis bisnietos fueran cristianos, ¿de acuerdo? Ahora, algunos de ellos, de la ley, sino que medita ahí, de día y de noche, para que hagas conforme lo que está escrito, ¿sí? Y, adelante, pastor, a ver. y este, Oiga, profe, por ejemplo, esa parte de la evangelización étnica, como habla usted, ¿no viene una parte en Josué 1:8, que era una parte como de evangelizar, ¿no? Decir no, que no se apartara, ¿no? La ley, ¿no? De que tenían que, desde niños, pues tenían que leerla, tenían que aprendérsela, ¿no? Para vivir en ese orden, ¿no? Así es la evangelización que viene en Josué 1, que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Deuteronomio 4, que dice, enseña a tus hijos, no se... Todo eso es esa evangelización. No es una mala evangelización, es una forma de evangelización. Pero ¿qué pasaría? ¿Sería una evangelización rápida a todo el mundo o solamente sería étnica a un grupo de personas? Esa es la Sí, pregunta. solo étnica, ¿no? Sí, sí, pastor. Sí, sí, solo era étnica. El grupo de personas que eran las que estaban ahí, eran los que iban a poder llegar a ese salón. Sí, Y tristemente, en el caso nuestro, aunque bueno, Dios sabe y tiene sus planes, yo actualmente estoy en una etapa muy interesante de mi vida, donde ya a mi edad me estoy dando cuenta que mis abuelas, una de ellas ni siquiera sabía leer y nos ponía a leer el libro de Salmos cuando llegamos a su casa, el Salmo 8, decíamos todos los nietos y los que ahora somos primos, leíamos el Salmo 8
para la abuela, el Salmo 5, el Salmo 100, nos lo aprendimos casi de memoria porque nos lo ponía a leer en esa maravillosa revisión 60 de Casero de Reina, y aprendíamos a leer, aprendíamos algo extraordinario que es poesía, y bueno, era una forma de evangelización. Muchos de ellos nos apartamos cuando éramos jóvenes, pero al final, actualmente, todos los encuentran como pastores, como líderes de movimientos en el camino del Señor, porque dice que si enseñamos al niño su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es uno de los proverbios, ¿no es cierto? Lo acabo de leer en este mes pasado y me recordó eso. Caray, cómo el Señor hace las cosas. Bien, entonces esa era la evangelización en el Antiguo Testamento, era meramente étnica, y vemos cómo Esdras en el capítulo 7 marca ahí un versículo, pero era de esta manera, ¿no? Otra manera, a través de la enseñanza de la ley, nos marca el versículo 15. Creo que cuando lo lee uno no le da mucho sentido, pero si lee uno del 7:1 al 21, que es como instruye que vayan y enseñen al pueblo las enseñanzas de la ley nuevamente, Esdras, y cómo lleva ahí cantores, lleva todo el sistema eclesial de regreso para restituir. Nos damos cuenta que era a través de la enseñanza de maestros, profetas que enseñaban la ley de Dios. También en la forma de evangelizar o de que Dios hablaba y conocía era a través de dramas, de sueños. Era una forma muy común en el Antiguo Testamento de hablar, y no había la palabra para ponerla en contraste. Ahora sí tenemos la palabra para ponerla en contraste, para saber si esto está dentro de del rango que llamamos bíblico. Esto es muy importante. Cualquier enseñanza, cualquier clase como esta, debe medirse con una vara, con una regla, y esta regla es la Biblia. Entonces ahí debemos estar siempre atentos a tener una buena lectura. Ahora, en la parte esencial del Antiguo Testamento era la ley, los 10 mandamientos. Era una cosa de cumplir la ley, los mandamientos. Y es curioso que dentro de esos mandamientos había como, vamos a decir, cómo cumplir estos 10 mandamientos, cómo, cómo llegar a cumplir estos mandamientos. O sea, había una sola ley, pero cómo lo deberíamos de cumplir. Entonces, esta ley estaba adaptada, no los 10 mandamientos en sí, que son leyes de Dios eternas, sino esos como mandamientos eran como mandamientos que eran como adecuaciones a las circunstancias históricas o momentáneas de la situación. Esto era cómo cumplir la ley, cómo cumplirla adecuadamente, y entonces había una serie de ordenanzas, muchísimas ordenanzas, y esas son las que tenían. Y también había la demostración milagrosa de parte de Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento, a través del poder de Dios. Desde el principio del escoger a su pueblo empieza a haber demostraciones de poder, de la magnitud y los milagros. Todo esto inicia con el Éxodo, ¿no? Con los milagros de las plagas del Éxodo. ¿Cuántas plagas fueron? ¿Recuerdan ustedes perdón, el número de plagas? Todo esto es milagrosísimo. Dios habla, dice el libro de Hebreos, de muchas maneras, capítulo 1, y muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas. Maneras y formas que Dios habla y se manifiesta. Y esa es la forma en que ahora Dios habla, es a través de algo muy importante que es su palabra. Debemos escuchar muy bien la voz de Dios a través de su palabra. Es el instrumento esencial de que Dios nos habla. Naturalmente, como cristianos, somos testigos de señales, prodigios y milagros en nuestra propia vida, en forma maravillosa. Pero esta es la gracia de Dios. Esas maravillas, señales, son parte de la gracia de Dios. No son parte de que Dios tenga que ejercerlos de esa manera para darse a conocer
a las naciones. Ahora nosotros puso en nuestras manos este trabajo. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora nosotros lo hacemos, como bien lo dijo el pastor Moisés la clase pasada, que Marcos menciona que había unas señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Recuerdan ustedes estas señales, que son señales milagrosas, y estas señales acompañaron a Jesús y acompañaron a sus discípulos, pero siempre en esta manera de demostrar el poder de Dios. Es decir, no somos milagreros, no vamos por el mundo buscando a quién hacer un milagro. Estamos dentro del camino de Dios y el propósito de Dios, tratando de vivir la vida cristiana para vivir la vida sobrenatural que Dios nos ha llamado a vivir. Hasta aquí terminamos el modelo del Antiguo Testamento. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre el modelo del Antiguo Testamento? Adelante. Ahora es tiempo de que puedan participar. ¿Qué piensan ustedes? A ver, comentarios. ¿Habrá una diferencia de la manera de el modelo de evangelización en el Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento? ¿Qué piensan? Recuerden que aquí no hay respuestas correctas, simplemente vamos acotando nuestros conocimientos para ir construyendo nuevos, ¿no? Entonces ahí vean ustedes cómo es esta parte, ¿no? De la evangelización en el Antiguo Testamento. ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión antes de continuar? ¿O quedó todo súper claro? Bien, vamos a continuar con nuestra lectura. Ahora sí me ayudan, por favor, si alguien tiene ahí la página 8, vamos a ver el primer parrafito y los modelos en Jesús, y vamos a ver varios versículos, están ahí, los vamos a ir revisando, todo el inciso A. Si alguien me ayuda con donde dice B, modelos en el Antiguo Testamento, el primer párrafo, el modelo de Jesús, vamos a leerlo completo. ¿Por qué predicaba Jesús? Y ahí tenemos varios versículos interesantes que vamos a ir revisando. Adelante, Arturo. Dice el modelo de Jesús. ¿Por qué predicaba Jesús? Porque nos ama incondicionalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sentía compasión por las personas, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. Porque hacer la voluntad de Dios era su motivación. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. Era algo que se sentía impulsado, obligado a hacer. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Tenía una misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue su mensaje? El reino de Dios, el arrepentimiento de pecados y la fe. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, permíteme ahí una pequeña pausa y ahorita me ayudas a seguir con otra parte. Ahí nos quedamos en esta parte. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, esta era su predicación. Vamos a hablar dos aspectos antes de que se me olvide, porque es importante. Por ahí leímos el Evangelio de Marcos, salió Jesús y hubo una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Marcos, que es un evangelio bien cortito, está lleno de compasión.
Marcos es un personaje muy interesante porque es ese Juan Marcos que acompañaba a Jesús, ¿recuerdan ustedes? Es un evangelio chiquitito, tiene 16 capítulos, ¿recuerdan ustedes? Y puede leerse varias veces en el día o en la semana, puede leerlo uno muchas veces y siempre ayuda mucho leer Marcos. Y este Marcos que menciona este pasaje que leímos ahí que nos hizo favor de Marcos 6, que dice, salió Jesús y una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Más adelantito, que es el capítulo 10 de Marcos, dice que había un joven rico que corrió hacia él y, y le dice, pues quiero seguirte. Le dice, bueno, sí, está bien, ve, y sígueme, ¿verdad? Entonces, en este pasaje, vamos a ver el pasaje. Vamos a ver el pasaje, dejen ver. Es capítulo 10. Dice, versículo 17. Si alguien lo quiere, permítame, deje tomar una letra con más grande porque esta no la tengo tan grande. Gracias. Entonces, esta que tengo acá de este lado está media pequeñita. Y vean ustedes, pero esta está roja. No veo los dedos. Las letras rojas no las veo. Bueno, Marcos 10. Marcos 6 fue el que nos hizo favor de leer ahí, que dice que tenía compasión de la gente. Marcos es chiquitito y cuando llega uno al capítulo 10, es un capítulo bien largo y hay un lugar que es el verso 17, 10, 17 que la Biblia marca como el joven rico. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, no sigo leyendo que está en rojo, dice, ¿por qué me llamas bueno? Conoce los mandamientos, síguelos, demás, ustedes no defraudarás, no cometerás tal y cual. Y él entonces respondió y le dijo, versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, este versículo 10-21 es y mirándole, le amó. ¿Por qué predicaba Jesús? Porque le amaba. Este era ese Juan Marcos que estaba escribiendo después lo que le pasó. Es el centro, es la mitad de su evangelio contando lo que le pasó. Posiblemente no tengo elementos suficientes para decir esto, pero muchos concuerdan. Cuando lee uno completo el Marcos y cuando ve a Lucas, cómo lo protege, que su mamá era una de las gentes pudientes que ayudaban a Jesús. Muy posiblemente este joven rico de Marcos 10-17 era este Marcos. ¿Y qué dice? Que mirándole le amó. Y le amó y por eso predicaba a Jesús. ¿Y qué era lo que predicaba? ¿Cuál era su mensaje? ¿Qué era el mensaje que él tenía? El mensaje era que el reino de Dios había llegado. Adelante, por favor, mi estimado Arturo. Ahí donde te quedas, puedes seguir, continuar leyendo. Sí, pastor. Dice, ¿cuál fue otro mensaje? Que Él es el único camino al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Él brinda la salvación integral al ser humano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que en Él hay descanso del pecado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar. Ahorita me sigues ayudando si gustas en la siguiente página 9, pero aquí tenemos que mencionar cuál es el mensaje central de Jesús. Y ahí en uno de los incisos muy importante en el que habla de Lucas 4, dice, el mensaje es integral. Esto es muy importante.
Es muy importante y aquí podemos hacer una anotación. René Padilla, el gran teólogo del siglo pasado, que ya está en presencia del Señor ahora, él escribió un libro muy importante sobre evangelización que se llamó La Misión Integral. Es decir, en este libro lo que él dice es, sabes que todo está conectado, o sea, no puedes decir si eres salvo, si que estás en la misión, si alguna de tus áreas no está correctamente. Ujú. Todo debe ser correcto. Esa misión integral abarca todas las áreas de tu vida. La integralidad de nuestra salvación es eso. Estamos, les he dicho, esta forma. Tengo relación con Dios hacia arriba y esta viene hacia abajo y esto me extiende horizontalmente a los que están a mi lado. Mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas, todo debe estar en armonía. Qué tremendo es esta parte cuando hay un cristianismo que no tiene este valor. Es decir, eh, eh, ¿qué evangelio se puede predicar? Un evangelio vacío, un evangelio con poco conocimiento de la palabra cuando simplemente es una religiosidad y no hay un verdadero sentido de cristianismo en la vida de nosotros que nos rodean, nuestro hogar, nuestro trabajo, nada hay, simplemente hacemos las cosas en una manera que no es correcta. Bien, entonces esto nos deja con la segunda parte. Ya vimos cuál era su misericordia, porque nos amó mirándole, lo amó. 17 de Marcos, del mismo Marcos, hablando de esto. Vimos aquí en el capítulo de Lucas, capítulo 4, después de que les dijo que podía levantar de las piedras a los israelitas, a a los hebreos, a los hijos de Abraham. Entonces, esta es la razón. Por cierto, eso es interesante, la palabra hebreo viene de cruzar el río, de los que cruzaron el río. Ellos cruzaron de más allá del río, vinieron de muy lejos aquí, ¿no? Entonces ahí estamos en ese sentido eh, de los judíos. Entonces, pues seguimos adelante, ayúdame con la letra C, que es larga, y hasta ahí nos detenemos en la letra C para ver algo. ¿Qué métodos utilizó? Y ahí vamos viendo los métodos que utilizó. En cada uno de ellos te vas a detener para ver cómo eran estos métodos y vamos si tenemos alguna aportación de su parte que utilicen este método, sería muy interesante que la compartieran aquí. Adelante, por favor, Arturo, leyendo, parándote después de cada párrafo, por favor. Sí, cómo no. ¿Qué métodos utilizó? Tomando la iniciativa, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, entonces ahí tenemos los dos puntos de cómo era tomar la iniciativa. ¿Alguna vez nosotros hemos tomado la iniciativa para evangelizar? Cuenta en qué sentido lo hacemos en nuestras iglesias, en la vida personal, cómo es esta parte. Eh, muy bien. Entonces, a ver, cuéntenme, por favor, ¿cómo es esta iniciativa? ¿Hemos tomado a veces la iniciativa? ¿Quién quiere participar? Yo, pastor. Adelante, Alicia. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastores. Dios les bendice. Pues fíjese, pastor, que ahí en la empresa donde yo trabajo, se enfermó la hija de una compañera y se vio muy grave, muy grave. Entonces, otra compañera, como saben que pues yo soy cristiana y siempre les estoy hablando de que debemos de orar y eso. Otra compañera me pidió que si podía todos los días, bueno, en esos días me dijo, ¿puedes venir y que oremos aquí en el área? Y empecé a bajar ahí el área, ese es el área de relaciones laborales, y empecé a orar por esta hija de mi compañera que se vio muy grave. De hecho, 2 o 3 veces le dijeron a mi compañera
que pues su niña ya no tenía nada que hacer, le decían los médicos, y a Dios gracias está viva, en un proceso de recuperación total porque quedó mal, pero nosotros ya llevamos con eso, ya llevamos como 40 años. Yo aprovecho para irles, cuando platicamos, hablamos, yo les hablo de algún versículo bíblico y les explico, y todo va relacionado pues a la evangelización, como aproveché un día que tenían el tema de la inseguridad y eso, y pues aproveché para hablarles del Evangelio de Mateo, donde dice que pues que todas esas señales veríamos, y entonces aprovecho para estarles hablando. Hoy, por ejemplo, hoy hablábamos del perdón y de todo lo importante que es perdonar y de lo que dice la Biblia. Y entonces, pues ya no nada más es la oración, sino yo aprovecho para, no les doy mucha palabra, pero sí algún versículo y les hablo de ese versículo y todo. Y sí, sí están muy atentos. Y pues es la forma en la que también he estado aprovechando para evangelizar. Muy bien, agradecemos tu testimonio porque es muy importante esta parte donde lo que decías al principio y al final, he aprovechado, ¿no? El aprovechar el momento específico, tomar la iniciativa es esto. Es decir, no esperemos que la gente llegue a decirnos que quiere hacer algo, sino que nosotros aprovechemos el momento para hacer las cosas. Siguiente, por favor, Arturo, de una vez tú ahí que estás, el siguiente párrafo. Dice, predicando, sanando, liberando. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, aquí tenemos que es otra manera de cómo el Señor nos permite ir, ya se mencionó en la clase pasada, que el agregado que tiene Marcos, precisamente Marcos que anduvo con Pablo, que vio acerca de las señales que hacía Pablo, era quien añade que dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales eran las que ellos creían. Jesús se las había dicho de boca y no solamente el Espíritu, sino las señales. Y esas señales son las que deben seguir en la predicación. Ellos utilizaron este método y sigue siendo, como bien mencionó el pastor Moisés la clase pasada, tiene que ser el centro principal de nuestra predicación. Las señales y prodigios que acompañan la fe nuestra y en todas las áreas y en todos los sentidos. Ahí no hay ningún límite. El único límite es la voluntad de Dios, que esté dentro de la voluntad y propósito de Dios. Lo demás, dice, pues debemos pedir con fe, sabiendo que Él va a obrar todas las cosas para nuestro bien. En los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es con los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el Señor tiene las cosas en sus manos, Él tiene los límites de nuestra habitación, entonces estamos confiando en Él, sabiendo confiadamente que Él obrará maravillosamente. Siguiente, por favor, Arturo, tenemos ya, es chiquito, puedes leer los dos, tres seguidos siguientes, tienen mucho que ver. A través de historias y parábolas, dice parábola del sembrador, eventos masivos, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, satisfaciendo las necesidades, alimentación de los 5,000. Ya no sé cómo estas cosas entran en lo que de alguna manera a veces hacemos como iglesia, ¿verdad? Damos el compromiso social que tenemos como iglesia, no es porque la iglesia tenga esta función, es porque la gente espera como gente que estemos ahí, dice, aunque les seguían porque les estaba de comer, ¿no? Más que porque les seguían, a veces nos puede llegar a pasar así, pero nosotros tenemos la obligación cristiana de que si alguien nos pide, pedimos, ¿no? Eh, la iglesia no está para eso, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso, porque hay gente que llega a la iglesia, pensamos que tenemos la obligación
de alimentarlos, de hospedarlos, de cuidarlos. Tenemos la obligación de dirigirlos para que sean salvos, sean buenas personas. ¿Recuerdan el pasaje que se mencionó acerca del libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan van al templo de los judíos, a la puerta llamada de la Hermosa, y hay una persona que ahí está lisiada y les pide una limosna y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. Entonces, levantándose, el que era el lisiado ahora podía caminar. Entonces, al poder caminar, al poder vivir una vida normal, entonces estaba capacitado para ser productivo. ¿De acuerdo? Entonces, sí le dieron oro y plata al final, pero le dieron algo más importante, su salvación o su sanidad. Esto es muy importante, que debemos entender que a la gente, cuando viene a pedirnos, que debemos ministrar hacia ellos es la palabra de Dios, su sanidad, administrarles la obra espiritual en ellos. Sí, claro, está dentro de nuestras posibilidades. Tenemos departamentos de la iglesia que atiendan esta necesidad. Bien, hagámoslo. Yo tengo muy presente una ocasión que una persona llegó y nos empezó a contar una historia terrible afuera de la puerta de la iglesia. Estábamos todos ahí y alguien, no estaba en ese momento el pastor. Esta iglesia fue hace muchos años. Estaba con mi hija. En ese tiempo mi hija psicóloga estaba haciendo su servicio social en el DIF. Y ella, la persona empezó a hacer una serie de cuestionamientos acerca de todas sus necesidades, dificultades que estaba pasando, y rápidamente reaccionamos presentándole el Evangelio primeramente, pero en segundo lugar le dijimos, te podemos ayudar. Y cuando le dijimos te pudimos ayudar, así los ojos se abrieron así, ¿no? Se imaginaba ella, en ese tiempo se usaban chequeras, se imaginaron que iba a sacar la chequera, ahí el que estaba hablando con ella le iba a extender un cheque por la cantidad que iba a suplir tu necesidad del próximo año, ¿no? Y en ese momento le dijimos, te vamos a ayudar, sacar una libreta y le apuntaron una dirección del director del DIF, que conocía a mi hija o algo así, a la persona, a la dirección, y le dijimos, ve con esta persona, te va a ayudar. Naturalmente, pues esta persona, obviamente, recuerdo bien cuáles fueron sus palabras, pero algo así como, no, pues eso ya lo sé, yo esperaba algo diferente. ¿Se entiende el punto? Nosotros ayudamos y tenemos. Ahora, si nosotros tenemos un servicio, un departamento especial de ayuda, porque las iglesias pueden tener este departamento, podemos darles otras cosas. Yo ahora en días pasados estuve en una parte de nuestra iglesia propia, de nuestra, que es a nivel mundial, que atiende las necesidades de las personas. Y estuve en la Ciudad de México hospedada en un lugar que recibe los migrantes. La iglesia no tiene la obligación de recibir migrantes, pero este ministerio, esta obra de ellos es hacer eso, ¿verdad? Están ahí haciendo eso, es lo que hacen, es lo que el Señor los llamó. Yo no puedo decir, no, pues no están ahí porque no están dando clases, lo más importante es dar clases. A veces somos muy localistas en ese sentido, o pensamos que el cuerpo de Cristo es un solo miembro, que yo soy el único que funciona y está bien. Podemos ver cómo en estas partes de aquí la forma era a través de historias y parábolas, a través de eventos masivos, a través de la satisfacción de las necesidades de las personas. Y continuamos a través de San Juan capítulo 3 y el Nicodemo y la mujer samaritana, San Juan capítulo 4. Estos pasajes del 3 y 4 están muy ligados a la evangelización y tienen que ver mucho con la evangelización. Son pasajes que debemos releer muchas veces porque están llenos de lo que es la evangelización y el trabajo que debemos hacer. Evangelismo personal. El evangelismo personal está ya presente en Jesús. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Y estando ahí, se sentó junto al pozo y mandó a sus discípulos, y en eso llega la mujer y le dice, dame de beber. Dice, como siendo tú judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber. De bueno, si supiera que te habla, te daría de beber esta agua que es para vida eterna.
Dijo, es posible que pongas tu batería. Bien, nos quedamos ahí en esta que ya leí. ¿Me ayudas con los últimos dos, por favor? Arturo, y ya con eso. Sí, el evangelismo para niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si uno no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, el siguiente. Entre- sí, entrenando y movilizando los 12 apóstoles, la gran comisión, la misión de los 70. Ok, él comisionó, mandó, les dijo cómo debería hacerse, es decir, hay una manera ordenada y organizada, es decir, esto se dice en lenguaje moderno, intencionalmente evangelizamos, no esperamos a la hora de la casualidad, intencionalmente la iglesia debe evangelizar, tener un programa de evangelismo que intencionalmente vaya hacia la necesidad de las personas. No debemos como estar esperando a ver. Acá en Jalisco se utiliza una frase, dice que la gente está a las caiditas a ver qué pasa, ¿verdad? Como cuando está uno ahí en el árbol, abajo del árbol de manzanas, dice, si cae una manzana en mi mano, entonces que Dios me va a permitir comer este día. No, tienes que pararte y tener un plan de cosecha, de siembra, de trabajo para poder ser de esta manera. ¿Recuerdan ustedes cómo cuando el Señor les envía a predicar, les habla sobre esta parábola que sembraba en el camino y cae a la tierra en diferentes partes? Y luego también este pasaje tan importante cuando dice que pasando por un campo de siembra, dice, vio el campo que estaba, y esto es adelante de San Juan, de la mujer de San Juan 4, ¿no? Dice que pasó por un campo y vio, dijo, híjole, la siembra está lista, pero no hay quienes la cosechen. ¿Qué está pasando aquí? Rueguen al Señor de la mies que mande obreros a la mies. Este pasaje es muy interesante después de que Jesús está haciendo evangelismo personal, de que manda a esta mujer y dice que muchos de Samaria creyeron. Imagínense una mujer que tiene un testimonio no muy bueno, pero que es transformada su vida y luego el Señor caminando por ahí dice, carambas, tanta necesidad de la palabra y los obreros no están dispuestos a cosechar, no están dispuestos a ir a la cosecha. Y este tiene un sentido muy importante porque ¿quiénes de los que estaban ahí tenían la intención siquiera de decir, oiga, Señor, mándeme de pastor ahí en medio de los samaritanos? No somos capaces de eso, ¿verdad? Decimos, Señor, mándame de pastor a Cancún, por favor, a sufrir allá por el Evangelio, ¿verdad? Allá a Puerto Vallarta, yo sería feliz predicando la palabra a todos los turistas, hasta aprendo inglés para predicarles la palabra a los turistas americanos. Pero cuando nos manda a lugares donde tenemos que sufrir, donde tenemos que vivir la vida, nos cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Y eso es en el aspecto físico. En el aspecto moral también y de grupo, como grupos sociales que somos, pues lo más difícil que hay para el hombre es convivir con el mismo hombre. Eso es una parte muy interesante. Dios nos hizo seres gregarios que vivimos en comunidad. Dios nos hizo seres amorosos. Nos amamos, sabemos amarnos. Qué bonito es vivir en armonía. Que el Salmo dice, Salmo 133, qué hermoso es vivir los hermanos juntos en armonía, ¿no? Eso nos gusta cantarlo, nos gusta decirlo, pero es fácil, mis estimados. ¿Es sencillo? ¿Es sencilla la convivencia? ¡Wow! Es sumamente porque somos complejísimos y vivimos una vida llena de egoísmo. No sabemos darnos a nosotros mismos. O sea, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos por delante la carrera que tenemos. Y ese peso que nos asedia, ¿qué será? ¿Qué piensan ustedes? Para ustedes, ¿qué es? Vamos al momento del confesionario aquí. No es algo muy cristiano, es algo más católico, pero vamos al momento. ¿Cuáles son los pesos que nos asedian? Vamos a ver si hay alguien se anima a decir qué peso nos asedia.
¿Qué es lo que nos pesa? ¿Ustedes han usado esas pesas para correr que son de 2 kilos que se ponen en los pies? Para cuando va uno al gimnasio y le dicen, pues pongas esas pesitas de 3, ¡ay caramba! Eso sí está pesado. ¿Qué es ese peso que nos asedia? No nos permite correr la carrera que tenemos como cristianos. ¿Cuáles son? ¿Qué son esas cosas? ¿Alguien se anima a comentarnos? ¿De algún primo, de algún amigo que le ha contado y le ha confesado? A ver, cuéntenme. Ya nos tenemos un minuto para que cuente, así que anímense. No sé si Arturo estaba comentándonos algo sin micrófono. Este, sí, bueno, Sí, adelante. pues algo que a mí me pesa de repente es el criticar, el juzgar, de ver esa parte a veces de lo que está mal y no ver lo que está bien, ¿no? Es algo que a veces a mí en lo personal me cuesta, y digo, no juzgar en mala lid, sino al final estar siempre viendo lo que igual pudiera y no pudiera hacer, pero sí me pesa mucho de repente esa parte de la crítica y el juzgar, ¿no? Eh, a veces también, eh, gracias Arturo por tu comentario, sí, nos pesa. Yo soy en la iglesia donde yo asistí por muchos años, decían que era del grupo, teníamos un grupo especial de hermanos que éramos los francotiradores, porque esos desde lejos disparábamos y poníamos la bala en donde más dolía, ¿verdad? Entonces estábamos ahí dispuestos. Decían que éramos del grupo, decían, tú y tú, fulano, nos mencionaban a varios, son de los francotiradores. A mí, por ejemplo, ahora como viejo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida, el peso de asedio que no me permitió correr y caminar y lograr todo lo que Dios me puso por delante se llama egoísmo. Pensar demasiado en mí, en mis propios satisfactores, en mis propias necesidades. Entonces, el egoísmo es otra parte que nos asedia. Hay muchas cosas que nos asedian. Gracias a Dios que a cada uno de nosotros nos apelan diferentes pecados. Si no, imagínense si nos apelaran todos, si nos atacaran todos. Pero de alguna manera hay cosas. Y dice, ¿qué dice la palabra? Pues deshazte de ellos. Déjalos, ¿verdad? Y esta es la parte que nos toca a nosotros, deshacernos de esto. Y los acariciamos, los volvemos a tocar, los volvemos a recordar. ¿Recuerdan cuál era el pecado grande de Israel en el desierto? Dice, se acordaban de los ajos y de las cebollas que comían en Egipto. ¿Ah? Por eso debemos indicar, bueno, en su caso no tienen este problema, yo lo tengo acá con mis hermanos porque no son muy cristianos ni muy educados en la palabra, y entonces a veces cuando le decimos, puede dar un testimonio, se ponen a contarnos todas las cosas malas, nos cuentan todo el pecado, nos quieren describir el pecado. No, hermano, esas cosas ya no tenemos que acordarnos. Fuimos en el pasado, ya no somos. Esa parte con tantos detalles no nos importan tanto. Nos importa lo que podemos correr delante. Eh, Dice un hombre de Dios, una frase que me impacta mucho, dice Luis, dice, lo que, lo que hicimos ya no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es lo que tenemos delante. Eso es lo que podemos cambiar. Lo que hicimos, lo hicimos. Y no nos justifica ni nos da permiso de hacer cosas malas. Ojo ahí, mucho cuidado con esto. El decir que vamos a poder cambiar, porque todas las cosas que hagamos traen consecuencias muy fuertes. Hay cosas que nos seguirán toda nuestra vida. Hay cosas que nos seguirán toda la vida, y estas cosas tenemos que tener cuidado, con mucho cuidado. Si ya yo viví una situación, tenga mucho cuidado con esa situación. Sea la que sea moral, sea de envidia, sea de egoísmo, sea de la que sea, que nosotros sabemos, porque curiosamente tenemos que decirlo, no hay cristianos con falta de conocimiento de pecado. Todos sabemos cuando estamos. Por eso dice, el Espíritu lo redarguirá. ¿Qué es redarguir? Es que te pica la costilla, es que te sientes mal con lo que estás haciendo. Claro, hay conciencias cauterizadas donde ya no sienten, pues, pero que Dios nos libre de caer en esa situación. Entonces, vivamos esta evangelización en este sentido, con esta gran comisión que es
entrenando conscientemente a las personas para predicar el Evangelio. Vamos al punto D, porque hasta aquí quiero llegar, pero sí, este punto es importante. ¿Qué resultados tuvo el mismo Señor Jesús? Ayúdame, por favor, Arturo, ya que estás ahí leyendo. Ahora te agarré ahí de lector, pero ayúdame. Vamos a ir viendo punto por punto. ¿De quién está hablando? De los resultados de la evangelización de Jesús, ¿verdad? Y a ver, Así es. me den ejemplos, porque aquí no hay ejemplos, entonces quiero que me digan ejemplos o de alguno de los apóstoles. El primer punto, ¿cuál es, Arturo? Que fue rechazado. Ah, ¿y por quién primeramente fue rechazado? Ahí también en los primeros capítulos de Mateo y de Lucas nos dice por quién fue rechazado. Por su pueblo. Por su pueblo. Y Juan dice a lo suyo, suyo en su singular, es decir, a un propósito, más los suyos, y los suyos empezaban por su papá y su mamá, ¿verdad? No le recibieron, que fue rechazado. Lo que pasa es que el Evangelio confronta con la realidad de que somos una circunstancia mala. Entonces, por eso fue rechazado, ¿no? Entonces, ahí primeramente fue rechazado por los suyos. Y el siguiente Es que fue perseguido. fue perseguido. Ahí lo tenemos también en Lucas, que dice, y en Mateo también dice que lo llevaron, cuando predicó en su tierra, dice, lo llevaron a un lugar para despeñarlo y matarlo. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. También esto es milagroso. Todos tenemos testimonios de que en algún momento el enemigo de nuestras almas ha operado a las cosas espirituales de la maldad de las personas para destruirnos en lo físico, pero el Señor nos da la salida y la oportunidad de pasar en medio de ellos y salir bien librado. O también en aspectos espirituales, donde ¿cómo se dice aquí? Nos pone un 4, se dice también allá con ustedes, nos pone un 4, entonces porque uno dice, mira cómo se acomodaron todas las cosas aquí para que se metiera el pecado hasta mi cocina, ¿verdad? Aquí apareció en mi cocina este pecado, qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo llegó hasta aquí, hasta mis manos? Pues ni modo, ya Dios me puso en este camino, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Cuidado con eso. Dios no permite, dice, Dios no es quien tienta. ¿Recuerdan esta parte de Santiago? Dios no es así para podernos tentar. Él, juntamente con la tentación, da la salida. Dios no tienta. Entonces, esta es importante. Fue perseguido. Siguiente, por favor, Arturo. Fue aceptado y muchos creyeron en él. Pero también fue aceptado y muchos creyeron en él. ¿Cuánto estamos en este sentido predicando? Hay un bonito pasaje de un libro que leí hace tiempo, que este hermano llega a decirnos, carambas, ¿por qué no damos una relectura a la parábola del sembrador? ¿Quién recuerda la parábola del sembrador? Dice, el sembrador salió a sembrar la semilla, ¿verdad? Y parte cayó en tal parte, entre piedras y espinos, parte cayó en el camino, y luego el Señor da una explicación, Jesús da una explicación de qué era una de las partes que tiene que ver con el corazón de las personas. Y este hermano, muy agudo en su reflexión, dice, ¿y por qué seguimos sembrando junto al camino y entre espinos? ¡Wow! Y bueno, también ahí respeto las personas que tienen este llamado, este ministerio, ¿verdad? Y les vuelves a predicar y les vuelves a predicar y se te vuelven a acercar y les vuelves a predicar. Y te das cuenta que es una tierra durísima para que un pequeño cotiledón, que son las dos hojitas primeras que salen de toda planta, es una maravilla de la vida, ¿verdad? Y esas dos pequeñas, un frutito pequeño, las primeras hojas, ni siquiera te pido una manzana ni una fresa, simplemente te pido un poquito de verde, de vida en tu relación y no me das nada. Sigues mintiendo, sigues robando, sigues faltando,
a Dios en tu camino, sigues escondiendo tu pecado. Entonces dices, ¿qué estás haciendo? Y esta no es una reflexión para, la reflexión que estoy dando no es una reflexión para que yo incrimine al otro. Esta reflexión es para que me incrimine a mí mismo. O sea, 2 hojitas, vamos. Leíste ese pequeño pasaje. No te pido que leas toda la Biblia, ni siquiera el Nuevo Testamento, bueno, ni siquiera Marcos, los 16 capítulos. Este pequeño semilla que caiga en ti, que veamos algo verde de ti, que veamos algo bueno de ti, que Dios está transformando y cambiando tu camino, porque al final esa es la evangelización. La medida de la evangelización, tengo aquí para hacer esta reflexión, la medida de la evangelización son los resultados y la conservación de los resultados. La medida de la evangelización no son las manos alzadas, ni los clavados al altar. La medida de la evangelización es la conservación de los resultados, la madurez de los nuevos creyentes, la transformación de las vidas de las personas. ¿Y hay esto en la vida de la iglesia? Claro, véanse ustedes, los que están aquí perseverando, es por esto, porque están en esto, creciendo, dando fruto. Ese es el trabajo que debemos hacer. Entonces, entramos en este aspecto y vean ustedes cuál fue la forma en que Jesús predicó. Leímos, Arturo, hasta Juan 19:30. ¿Estoy así bien o me perdí por ahí en el camino? Faltaba ese, pero era que él terminó el trabajo que fuera encomendado. Ok. Sí, Terminó el cuando trabajo. Jesús hubo tomado el vinagre. Ujú. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí llegó hasta el final, hasta el término. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este versículo es importante, y Juan 19, cuando menciona esta palabra, que era la palabra para los contratos romanos. Se terminó. Cuando usted se ofrecía a pagar una suma de dinero por algo que le prestaban, le daban un papel donde usted se comprometía. Y cuando usted terminaba de pagar y le regresaban el documento con un sello que decía esta palabra, consumado. Tetelestai, que es la palabra griega, tiene que ver con la palabra telón en nuestro español. Telones en el teatro, o sea, ¿qué pasa al final cuando cae el teatro? Cae el telón, está consumada la obra. Cuando Jesús dice ahí en San Juan 19, dice, todo ha terminado, todo ha cambiado, ha llegado al final. La diferencia entre, hablamos al principio, este sería un tema de investigación que posiblemente nos interesa. ¿Cuál sería la diferencia entre la evangelización judía y la evangelización cristiana? La evangelización judía piensa que para llegar a ser parte del reino de Dios hay que ser parte de un pueblo. Quien está siendo parte de ese pueblo obedece la ley de Dios porque es parte de su vida, como una parte que está dentro de él, ¿verdad? Por eso tienen esta cosita que tengo ahí a la salida de casa, que uno pasa y la toca cada vez, porque es la ley física que uno obedece, ¿no? Y esa ley tiene que ver con algo muy importante, el paraíso. Si uno sigue ahí, va a obtener por el paraíso. Mientras que la fe cristiana tiene un elemento nuevo que incluye Jesús, y este elemento y sus apóstoles. Este elemento nuevo, que no coincide con el judaísmo, es este elemento de el propósito es algo que tiene que ver con telón. Es decir, dentro de la teología se llama el argumento teleológico. Jesús habló de un final, y de un final que era donde Dios vencía todas las cosas, donde había el fin de los tiempos, donde llegaría el final de las eras, donde todo llegaría a su conclusión. El propósito de Dios es inició algo y concluye algo.
Nos vemos en No existe un momento de venida del fin de los tiempos. Para el judío simplemente es eternidad con el ser humano sobre la tierra todo el tiempo. Y los que mueren, si mueren dentro de están en el paraíso, el seno de Abraham que menciona por ahí Lucas, ¿no? Pero para el cristiano sí existe algo. ¿Cómo se llama? El apocalipsis, que es el propósito de Dios para la vida. Por eso este principio apocalíptico, vamos a llamarle así, que no tiene que ver con cosas buenas ni malas, ni cosas terribles, simplemente tienen que ver con algo maravilloso. Dios al final gana. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lucas 17, 1 y 2. Es decir, en nuestra vida la evangelización es para obtener esta glorificación que tiene que ver con dar la gloria a Dios. ¿Qué es la palabra gloria? La palabra gloria no es el nombre de una hermana que asistía ahí a la iglesia donde yo iba. Ese gloria significa el brillo de Dios. Nosotros estamos llamados a expresar el brillo de Dios. No un brillo propio, como dice San Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 1, que tiene que ver con Juan 1, sino un brillo que es expresado a través de reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros somos capaces de reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, entonces entramos en una etapa donde podemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio de Jesucristo es el verdadero Evangelio, dice Pablo. Yo soy defensor del Evangelio verdadero. Por eso, tan interesante el libro de Colosenses. En este mes que está por terminar, yo estuve leyendo varias veces de Colosenses. El libro de Colosenses es uno de los libros que ya va más allá de los que escriben de Pablo, pero sí de los últimos que tienen ya una forma muy interesante. ¿Por qué? Porque él no los visitó nunca. Pasó por ahí cerca, pero nunca llegó con ellos. Está en el centro de Asia Menor y ellos simplemente recibían las cartas que llegaban a otros lados y había oído hablar de ellos y les escribe para que le reafirme su fe. Es decir, la carta a los colosenses puede ser la carta a los hermanos de Tlajomulco, donde yo vivo. Nunca fue aquí Pablo, pero sabía que éramos cristianos y nos escribe. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre por vosotros, dando gloria a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. O sea, no les costaba, simplemente habían oído de su fe. Era una iglesia que, como muchas iglesias que surgieron en el primer siglo, en el Asia Menor, estaban transformando a la humanidad entera a través de la evangelización. Tenemos que hacer, transformar nuestra sociedad alrededor. Fíjense ustedes, hemos oído de qué cosa. Estoy leyendo Colosenses capítulo 1. Verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿De qué había oído hablar? Del amor de Cristo Jesús y el amor que tenían a todos los santos. No dice el caso de la iglesia de Tlajomulco. He oído de ustedes que sí son cristianos, pero ¿cuántos problemas tiene la iglesia, no? ¿Sí lo hiciste? No. Entonces, ¿cuántos problemas tenemos en la iglesia? Muchísimos. No, el problema no es que la iglesia tengamos o no tengamos problemas. El problema es que la gente sepa de nosotros qué cosa, dice ahí, que habían oído acerca de ellos y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo. Vean ustedes que aquí hay un propósito. Hay un propósito, lo que les estaba hablando. Este es el principio teleológico que les estaba hablando, diferente al evangelio o la evangelización del judaísmo,
donde simplemente hay una eternidad y pues ahí en el paraíso están eternamente. No, aquí hay un propósito. ¿Cuál es este propósito? Incluye esta parte, claro, este versículo no lo es todo del argumento teológico de la teología teleológica del fin de los tiempos. Naturalmente está el libro de Apocalipsis para sustentar todo esto. Y naturalmente los últimos capítulos que hablan de los tiempos venideros en el Evangelio de Mateo, en el último sermón de Mateo. Pero vean ustedes cómo dice ahí, estoy leyendo Colosenses 1. ¿Qué dice ahí? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Este Evangelio tiene que ver con eternidad. ¿Qué predicamos? La eternidad. Lo que se predica al fin, lo que le estoy dando a las personas, está delante de ti la oportunidad de la eternidad. ¿Este argumento en qué se basa? Se basa en San Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, y de aquí en adelante va a empezar a cambiar las cosas y la vida para una vida mejor, para una vida más abundante, para una vida más entera en Dios, íntegra en Dios, que empieza desde esta tierra, Nicodemo, que tienes que cambiar completamente. Te es necesario nacer de nuevo, pero este nuevo nacimiento te lleva a una perspectiva de eternidad. Los cristianos, lo que ofrecemos en el Evangelio del reino de Dios es la perspectiva de eternidad. Esta perspectiva de eternidad es la que debemos proclamar. Estamos proclamando la vida eterna, la verdadera vida. Esta es la vida que viene a darnos. ¿Cómo lo expresa esto? Pues lo expresa en el pensamiento juanino de el sentimiento que tiene él de decir, esta luz verdadera vino a la tierra y nos iluminó para darnos cuenta de que él era la luz verdadera que nos va a dar esta eternidad. Y lo expresa más claramente en el último de los libros, en la isla de Patmos, guiado por el Espíritu Santo, donde Jesús mismo, como una última aparición en la tierra, está delante de él y le muestra lo que iba a venir en los siguientes años, que él estuviera en la tierra, que ya no le tocaría ver solamente un pedacito. Y este asunto es el famoso libro de Apocalipsis, que tiene que ver hasta los últimos tiempos. Bien, hasta aquí la exposición y seguimos con dudas, preguntas y comentarios por los siguientes 10 minutos, cómo vamos con eso. Y algunos al final no se me vayan porque tengo que ajustar algunas fechas. Se me han presentado algunos inconvenientes de trabajo en mi propia iglesia, entonces necesito ajustar algunos horarios con ustedes de días. Entonces, vamos a ver si hay comentarios, vamos a proceder